Hola estimados estudiantes, esta es una clase que nos va a ayudar a comprender mejor cómo hacer la evaluación de la articulación de la cadera y que vamos a correlacionar con los casos que hagamos en la parte práctica y con las técnicas de terapia que también vamos a practicar en clase. Bueno, recuerden los pasos de la evaluación. Empezando con historia, algunos puntos importantes es que por ejemplo, las displasias congénitas de cadera son más frecuentes en niñas. Entonces, si nos topamos con alguna niña que tenga dolor de cadera, lo cual no es frecuente, ¿verdad? Y sería una bandera roja importante porque los niños no deberían de tener dolores óseos y ahí deberíamos de pensar en hacer algún diagnóstico diferencial y recurrir al médico para, para ver si incluso podría ser algo como un tumor. Eh, en el caso de los niños, vean con una incidencia de 4 a 1, se puede dar la necrosis avascular de la cabeza femoral o conocido como Legg-Calvé-Peters y se da entre las edades de los 3 y los 12 años. Y por otra parte, las fracturas que son casi que pan nuestro todos los días, fracturas de los adultos mayores en cadera, a nivel de cadera, son más frecuentes en mujeres, ¿sí? Por razones de la osteoporosis, etcétera. Entonces, estas patologías, como las tienen ustedes ahí, son relevantes, tenerlas en cuenta y tenerlas ahí en nuestra mente como puntos importantes de diagnósticos diferenciales. Aquí podemos ver una fractura del cuello del fémur y observen ustedes que la posición eh, de la cadera fracturada, en este caso la cadera izquierda, eh, se ubica en una rotación externa y hay un acortamiento de la longitud. Esto es porque si ustedes tienen que atender a una persona que acaba de sufrir una fractura de cadera, estos signos les pueden ayudar a determinar que así es y entonces no pondrían a este paciente a que intente pararse o que intente caminar. Son signos relevantes. Este señor que ven acá en la foto había sufrido una cadera y ya estaba consolidada la fractura, pero vean ustedes que quedó con un margen de rotación externa, eh, producto de que la consolidación pues no fue igual y también quedó un pequeño acortamiento. En nuestro país es frecuente los traumas producto de choques en automóviles donde el fémur se va hacia atrás por el choque en el dash, produciendo entonces afectación a nivel del acetábulo y de la cadera. Entonces, golpes de ese tipo o caídas hincado podrían afectar el labrum o el cartílago o incluso generar subluxaciones. También es frecuente que algunas personas padezcan de dolores en la cara lateral de la cadera producto de la inflamación de las bursas que ven ustedes acá, porque un día se acostaron de medio lado sobre algo muy duro, ¿verdad? El suelo o algún sillón, típico cuando les contaba yo que se pelean los matrimonios, entonces el esposo tiene que ir a dormir al sillón o al suelo. Ahora bien, hay que hacer diagnósticos diferenciales de lo que es el dolor de cadera con respecto a otras articulaciones como la columna. Entonces veamos que el dolor de cadera tiende, aquí resalto, a referirse a la ingle, la cara anteromedial del muslo y este problema va a aumentar con los movimientos en sí de esta articulación, como la marcha, la carga de peso, la rotación sobre la misma cadera. Mientras que a nivel lumbar, el dolor va a tender a generarse más hacia la cara lateral y posterior. Pero
también podría ser que el dolor lumbar vaya hacia la parte de la ingle y la cara medial, aunque es menos probable. Con respecto a las osteoartritis, como vemos acá ya un desgaste bastante avanzado, es frecuente que los pacientes adultos mayores tengan dolor inguinal en la parte que puede irradiar también al trocánter de la parte posterior, con rigidez matutina que tiende a mejorar conforme la persona va entrando en las actividades de vida diaria y camina y se mueve un poco, y también pues tiende a haber esta rigidez cuando pasa un rato sentado, y a la hora de pararse se da ese dolor y esa molestia. También tiende a afectar más los movimientos de flexión y rotación interna. Luego tenemos que cuando nuestros pacientes a veces nos llegan y nos dicen, es que cuando yo doblo o estiro la cadera me suena algo, como un clic o un cluck adentro de la cadera, y yo quiero saber, pues me está molestando. Entonces a eso nosotros le vamos a llamar resaltos, cuando la articulación se está moviendo y de repente hay un clic o un sonido con un pequeño resalto de movimiento, como cuando podemos decir que como cuando un carro va pasando en la calle y se salta un muerto. Ese resalte que se siente lo vamos a llamar resalto, que puede ser externo, puede ser interno. Si el resalte es externo, generalmente ocurre por el deslizamiento del tendón del glúteo sobre el trocánter mayor, en esta zona. ¿Sí? Y principalmente se da entre los movimientos de la flexoextensión. También puede ocurrir por el deslizamiento de la banda iliotibial, como vemos acá. Luego tenemos los resaltos que son internos. Generalmente los resaltos internos pasan entre los rangos de 45 de flexión a extensión y tiende a sentirse más por la parte de adelante. Aquí ven ustedes que tenemos al psoas ilíaco, y cuando el psoas se contrae, entonces hay un deslizamiento sobre la zona donde acá abajo está una pequeña bursa, ¿verdad? Entonces en ese caso tendríamos esta, que es el deslizamiento del tendón del psoas sobre el trocánter. Podría ser también el deslizamiento del ligamento iliofemoral sobre la cabeza femoral, o el tendón del psoas sobre la acetábula anterior, que como veíamos en esta parte. Esos resaltos, entonces, repito, tienden a sentirse más hacia adelante. Y luego tenemos los resaltos que nos deberían de preocupar más, porque son los que están dentro de la articulación. Aquí tendríamos cuerpos libres, lo que les comentaba yo, las famosas ratas que se internan por ahí, donde puede ser que haya pequeños pedacitos de cartílago, de labrum dentro. Entonces la persona mueve la pierna y puede ser que haya bloqueos del movimiento de la flexión y la extensión en ciertos puntos. Si la persona mueve y el bloqueo siempre es en el mismo punto, puede ser que eso sea un desgarro del rodete acetabular y que ese rodete esté todavía ahí guindando. Ahora bien, si el paciente mueve y los bloqueos son en diferentes rangos articulares, puede ser que ya ese pedacito de labrum ande nadando y se convierta en una rata que bloquea la movilidad de la cadera en cualquier rango. Con respecto al síndrome del piriforme, recordemos que hay personas que tienen variantes de la salida del piriforme, de la salida del nervio ciático por el piriforme, y puede ser que la tensión de este músculo pueda producir una compresión del nervio.
Travel y Simon grafican los puntos gatillo 1 y 2 para el piriforme en la zona de inserción y en la zona de origen del músculo. Eso no quiere decir que no aparezcan en otras zonas medias, pero estos son los puntos que son generalmente más frecuentes. Vean que esto se podría confundir con una ciatalgia o incluso con una sacroileitis. Entonces es relevante valorar en este caso cómo está eh, la rotación externa de la cadera y qué pasa cuando hacemos la rotación interna y estiramos el músculo. Puede ser que haya alguna limitación por el acortamiento del mismo. En este caso, entonces, hacer un buen diagnóstico nos va a ayudar si son puntos gatillo o no. Será importante hacer test como el squat unipodal o pedirle al paciente que se pare y haga una pequeña flexión de la rodilla y cadera en posición de pie sobre una cadera para ver cómo se comporta la cadena de la cadera, la rodilla y el tobillo y cómo está el balance. Sobre todo notar cómo está la estabilidad del glúteo medio, la estabilidad de la rodilla y la estabilidad del pie. Observar también los volúmenes. Este era un caso de un paciente que tenía un edema. Como vemos, toda su pierna izquierda está con aumento de volumen. En la palpación recordemos que tenemos el triángulo femoral que está conformado por el tensor de la fascia lata, el sartorio, y en la parte medial tendríamos acá entonces el recto femoral. Y por las siglas NAVE, entonces podríamos sacar que en la zona media inguinal teníamos el nervio femoral, a la arteria femoral y a la vena femoral, en ese orden. Y entonces ahí podemos palpar el pulso. Recordemos que pues el nervio ciático en la mayoría de las personas sale por debajo del piriforme, pero hay variantes que pueden salir por encima o en medio del piriforme. Y como vemos acá, tiende a volver a ser visible más o menos en el tercio medio del muslo posterior entre los isquiotibiales. Aquí pues no me voy a tener, esto lo vimos en clase, que es la palpación de la espina isquiática, el vientre de los músculos isquiotibiales. Recordemos que por medial están el semitendinoso y el semimembranoso, y por lateral el bíceps. Si palpamos los cuernos del sacro, podríamos denotar en una línea, con una línea, el techo del acetábulo. Entonces recuerden esto, cuernos del sacro versus techo del acetábulo en línea. La espina ilíaca posterior concuerda con la sacra número 2. Aquí tendríamos los cuernos del sacro, que como les decía debe concordar con el techo del trocánter. Aquí vemos nuevamente la espina ilíaca posterior superior concordando con S2. Y aquí podemos hacer algunos trucos de geometría. Bueno, aquí está el cuerno del sacro. Trazamos una línea desde la espina posterior hacia el cuerno del sacro. Se divide en 3 tercios y los 2 primeros tercios de esta línea, si concordando con el techo del trocánter, tendríamos el piriforme. ¿Sí? Entonces 2 tercios de esa distancia corresponde a ese músculo, como vemos
acá. Este es un diagrama pues que muestra que no solo es el nervio ciático, que más o menos tiene el grosor del dedo pulgar de cada uno de nosotros, sino que vean que hay ramas glúteas. Entonces son relevantes estas ramitas porque cuando uno coloca, por ejemplo, agujas de punción, debe de tener cuidado no solo de pinchar el ciático, sino estas ramitas glúteas superficiales. Vean que también si yo marco o palpo la espina isquiática y el techo del trocánter, puedo trazar una línea y en medio, o sea, la mitad de esa línea, más o menos por ahí estaría el ciático. Entonces también para que lo tengan en cuenta porque nos puede servir de referente. O si trazo ya habíamos dicho, los 2/3 de esta línea y si divido en 3 esta otra, el primer tercio corresponde igual al más o menos a donde sale por debajo del piriforme el ciático. Entonces ven acá, aquí en azul sería esto, el nervio ciático, y como ese punto amarillo sería irrelevante. Bueno, aquí se notan algunos de los diagramas de puntos gatillo que corresponden al glúteo mayor. Vean que el piriforme tiene un mapa de irradiación de dolor que podría interpretarse como una ciatalgia, pero las ciatalgias, cabe mencionar, que tienden a afectar por debajo de la rodilla, mientras que el piriforme se tiende a quedar en su dolor por encima de la rodilla, en la parte posterior. Con respecto al glúteo, vean que el glúteo incluso podría irradiar hacia la zona de los peroneos o generar un dolor que podría interpretarse como problema de ligamentos de rodilla laterales y no ser así. Bueno, esto es anatomía, vamos a pasarlo rápido para que ustedes lo repasen en casa. Ven que el psoas, puntos gatillo del psoas pueden interpretarse como un dolor de cadera y el paciente cree que es un problema articular, pero es un punto gatillo, o podrían irradiar a columna y producir lumbalgias. Con respecto a los rangos de movimiento, bueno, ahí tienen los datos y el Enfield, que para la cadera en flexión va a ser aproximación de tejido, por lo tanto va a ser un Enfield blando. La extensión, hay tensión, por lo tanto es firme. Igual para la ABD. Para la ADD tendríamos aproximación de tejido, por lo tanto podríamos decir que es blando si pegamos con la otra pierna. Y las rotaciones internas y externas van a ser limitadas por la cápsula y los ligamentos, por lo tanto vamos a tener Enfield firmes. Tienen los rangos articulares promedio. Y vean que en los patrones capsulares de la cadera el rango de movimiento que más va a afectarse es la rotación interna, a diferencia del hombro, que si ustedes recuerdan habíamos dicho que en el hombro el patrón capsular afectaba más la rotación externa del hombro. Bien, esto ya lo habíamos visto en clase, entonces los test resistivos le pegamos al paciente la flexión, en este caso, luego acá la extensión, estabilizando, y la aducción y la ADD, las rotaciones internas y externas. Y en la evaluación metamérica tenemos acá los miotomas y los puntos dermatómicos. Importante entonces, vean que L1 se encuentra
en el tercio proximal, L2 se encuentra en el tercio medio, ambos en la cara anterior. L3 corresponde al cóndilo femoral medial. L4 corresponde al malleolo medial. L5 al dorso del tercer dedo. S1 al malleolo lateral. S2 a la zona poplitea. S3 a la espina isquiática. Y S4 y S5 a la zona perianal. Entonces, si nosotros podemos hacer los test de sensibilidad tocando estos puntos y preguntándole al paciente si logra sentir. Si el paciente dijera que no logra sentir, entonces nosotros podríamos correlacionar con alguna lesión de ese segmento. Ahí tienen los movimientos que se producen entonces por cada miotoma. Y dolor de cadera nos puede irradiar a rodilla o a tobillo, o podría irradiar incluso a la zona sacra o a la zona ilíaca y lumbar. Vean qué interesante que tenemos nervios raquídeos que salen de T2L1 en la charnela T2L1, y vean que esos nervios hay uno que se viene por delante y corresponde a un dolor mucho en la ingle, entonces que puede interpretarse como un dolor producto de un problema de la cadera cuando es una zona de T12L1. El nervio 3 que vemos por acá irradiaría más hacia lateral, dando un diagnóstico posible de que podría confundirse con una inflamación de la bursa trocantérica. Y 2 tiende a irradiar más a la zona de la parte posterior del ilíaco, que incluso podría confundirse con una sacroiliitis. Por otra parte tenemos el nervio lateral femoral o cutáneo femoral lateral, que es una rama de L2, L3, como vemos por aquí. Este nervio pasa cerquita de la espina ilíaca anterosuperior y puede compresionarse, por ejemplo, por usar jeans o fajas muy apretadas, o las personas que trabajan recostadas, por ejemplo, lavando platos en piletas, podrían generar presión en esta zona, y eso puede generar lo que se llama la meralgia parestésica. La meralgia parestésica es en la zona de la pierna, en la zona lateral, como vemos acá, y anterior de la pierna, del muslo, se produce una sensación de parestésica, de hormigueo o de anestesia, que podemos correlacionar con este nervio. Bueno, aquí tienen datos de sensibilidad, especificidad de test. Ahí tienen los test de Enfield, que ya vimos en clase, el test del golpe del talón, el hip scope, el test de McCarthy, el test de Patrick o Faber, Thomas, Over, y el signo Trendelenburg, que recuerden que es pedirle a la persona que se coloque sobre un pie, y vemos que si la pelvis se cae es producto de que el glúteo medio no está estabilizando. Los test de longitud, que era desde la espina ilíaca anterosuperior al malleolo medial. El test de Galeazzi, que era la vista anterior, me permitía ver la altura de la tibia, y la vista lateral, la altura del fémur. Y los test que vimos de alivio coxo sacro lumbar, ya vimos en clase. Recuerden que el primer test empujaba al isquion
tratando de quitarle tensión a la cadera. El segundo test quitaba tensión de la articulación sacroiliaca. Y el tercer test quitaba tensión de la zona lumbar. Y luego vemos a los test de provocación, que se podía hacer de esta forma para cargar peso, o de esta, y provocar el dolor. El test de provocación de la sacroiliaca y el test de provocación de la zona lumbar. Como evaluaciones funcionales, les recomiendo que revisen el UHUS, el WOMAC y el Oxford, que están en la página de Orthopedics Scores, que los pueden, como ya les había dicho, bajar directamente y llenarlos desde la página. Y bueno, como lectura adicional, ahí les puedo dejar que lean estos hallazgos de resonancias magnéticas que se hizo en jugadores de rugby, que son estos mastodontes grandísimos, en balletistas o bailarinas, y en personas con digamos edad avanzada, y que fueron controles. Entonces vean que hay en los resultados había una prevalencia de un 87%, con una diferencia no significativa entre grupos. Entonces, como conclusión, se podría decir que la diferencia del tipo de actividad entre los grupos, con altos rangos de lesión del labrum, ¿verdad? Y del cartílago, de pérdida de cartílago, se cuestionaba entonces el rol que tiene el deporte en el desarrollo de estos hallazgos relacionados con síntomas que presentaban estas personas. Pero sí se encontraba, por ejemplo, una focalización o un incremento en la tensión de la cápsula superior en las balletistas, que podría ser una adaptación a los rangos extremos que producían estas bailarinas. Es interesante este articulito. Y luego pues tenemos ahí algo de imagenología. Vean ustedes que esto es una imagen de un niño, porque no se ha formado el acetábulo y no ha sellado el núcleo de la cabeza femoral con el cuello, no está formado. Entonces hay, como ven ustedes acá, unas líneas que marcan los radiólogos para hacer ciertas mediciones. Tenemos la línea del Gereiner, que es esa línea roja. Luego tenemos la línea de Perkins, y donde se cruzan ambas líneas vamos a tener 4 cuadrantes, que estaría este cuadrante, este cuadrante, este cuadrante y este cuadrante. Y vean que entonces la cabeza del fémur tiene que estar en el cuadrante inferior medial. ¿Sí? Entonces para eso nos sirve esto, porque vean ustedes aquí, esta sería la línea del Gereiner, esta sería la línea de Perkins, que forman los 4 cuadrantes, y vean que la cadera, esta cadera está dentro de lo normal porque está en el cuadrante inferior medial, pero esta otra está en el cuadrante lateral superior. Entonces esto sería una luxación completa de cadera. Esto que ven aquí sería el acetábulo. Entonces la cadera se salió completamente en el caso de este paciente pediátrico. Muchos niños que padecen luxación congénita se usa el arnés de Paulik, que es esto que ven ustedes ahí, para mantener la cadera en rotación externa y que se produzca un vector que trate de reducirla hacia medial.
Bueno, de aquí tal vez podemos ver un grado 1 de luxación. Vean, si yo trazo acá la línea, más o menos acá, vean que se ha salido más o menos un 50% de la cadera del lado izquierdo. Ya aquí pues tenemos un grado 2. Vean que ese acetábulo está totalmente verticalizado y destruido. Y ya pues cosas como estas, me imagino el dolor que puede haber en esto, y si es funcional, que no creo, hasta ya un impacto completo como esto sobre hueso con hueso, lo cual pues ya ahí no habría funcionalidad posiblemente y mucho dolor. Esto es una necrosis avascular, como ven no creció correctamente, vemos que todavía están los núcleos de crecimiento, entonces esto sería la pelvis de un niño. Entonces no hubo irrigación por la arteria, no aquí, perdón, aquí tengo que quitar esto, la arteria, y entonces no hubo irrigación correcta de la cabeza y se produce esto. Otra luxación, como vemos acá, y listo.